El narrador de la luna presenta mitología japonesa. Serie La creación del mundo. Capítulo final. Capítulo 5. La diosa de la muerte. Izanagi permanecía apostado frente a las puertas del Palacio de las Tinieblas, como si esperara que de un momento a otro aquellas volvieran a abrirse. ¿Cuánto tiempo llevaba allí desde que ocurriera lo impensable e Izanami lo rechazara? No sabía decírselo a sí mismo. A su inicial perplejidad y decepción se habían sumado una ira crecientes, y tal era el conjunto de emociones que bullían en su interior que le costaba pensar con claridad. Vamos, mi señora quiere que abandones el Yomi sin demora. Sígueme, dijo de pronto una voz junto a él. Izanagi volvió la cabeza rápidamente. Quien había proferido estas palabras era una shikome, aparentemente surgida de la nada. Sin duda alguna, las tres con las que se había topado por el camino debían ser parte de toda una hueste de servidoras. Solo así se explicaba que a cada instante le saliera una al paso. «No necesito tu ayuda», dijo él. «Puedes irte». La shikome esbozó una sonrisa maliciosa. No lo entiendes. No tienes elección. Debes venir conmigo. Pero Izanagi no estaba dispuesto a irse a ninguna parte. Su intención era entrar otra vez en el palacio y convencer a Izanami para que se fuera con él. Si esto no surtía efecto, estaba decidido a llevársela consigo a la fuerza. Sin lugar a dudas, su esposa era víctima de alguna clase de embrujo. El fruto del que ella decía haber comido debía haber emponzoñado su alma y corrompido la pureza de sus sentimientos. De cualquier modo, si lograba sacarla de aquel lugar de sombras, quizás también consiguiera apartarla de los influjos perniciosos. Una vez fuera, buscaría un arroyo o la forzaría a lavarse. Limpiaría a conciencia cada palmo de su cuerpo para eliminar así los turbios residuos de la muerte y luego, con la fuerza de su amor, le devolvería el calor y la vida a su cuerpo. Él era Izanagi no Mikoto, el kami de la creación, padre de la gran tierra de las 8 islas. Tenía el poder para hacer lo que se proponía. No obstante, antes necesitaba desembarazarse de la shikome, y eso no sería sencillo. No podía hacerlo allí, ante las puertas del palacio, y arriesgarse a que las otras viejas lo descubrieran. Su mente, espoleada por el apremio de la situación, tramó rápidamente un plan arriesgado. «Entonces no perdamos más tiempo», dijo. «Nada me retiene ya aquí. Guíame al exterior». La shikome se puso en camino y él fue tras sus pasos, fingiéndose ofendido y con ganas de marcharse de allí cuanto antes. Cuando se hallaba a una cierta distancia del Palacio de las Tinieblas, en la apestosa y solitaria ciénega, Izanagi se detuvo en seco. La shikome, al darse cuenta de que su acompañante se detenía, se volvió y preguntó de mala gana. ¿Qué ocurre? «Estoy pensando que no he cumplido con mi palabra. Prometí daros las bayas si me llevaban hasta Izanami, pero en ningún momento me las pediste, ni tampoco yo se las ofrecí». Por el rostro de la shikome pasó una fugaz expresión, mezcla de desconfianza y avidez. No te llevamos ante ella por tus míseras bayas, contestó la shikome, sino porque supimos nada más verte que Nuestra Señora tenía que estar al corriente de tu visita. «¿Entonces no las quieres?», preguntó él sacando las bayas de entre los pliegues de su ropa y mostrándoselas. «No importa, las tiraré entonces aquí». Izanagi hizo el ademán de querer echarlas al agua infectada, pero la shikome se abalanzó sobre él,
se las arrebató y comenzó a comérselas con voracidad. Parecía que eran de su agrado, pues su cara se deformó en una expresión salvaje. Los ojos se le entrecerraron de manera siniestra y de su boca salían unos repulsivos gemidos de placer. Al ver que la vieja estaba distraída, Izanagi sacó la espada y la cimbreó en el aire. Luego la dejó caer tan rápido que la hoja brilló como un relámpago. La cabeza de la Shikome rodó hacia un costado. Sus mandíbulas, tal como él había esperado, siguieron masticando durante unos instantes, pues era imposible matar lo que ya estaba muerto, pero sí que podía desmembrarla. Cuando la horrible criatura cobró conciencia de lo que acababa de pasar, le dirigió una mirada furibunda. Izanagi, sin perder tiempo, descargó un segundo golpe y un tercero y aún un cuarto. Así fue, amputándole los brazos y las piernas, y le seccionó el tronco en dos. La Shikome gritaba a través de su cabeza cercenada y las extremidades, dispersas sobre la hierba agostada, se retorcían tratando de reencontrarse entre sí. Para evitar que los aullidos de la criatura trajeran a otras como ella, de un puntapié envió la cabeza a una charca cercana. Entonces, sin perder un instante, echó a correr en dirección al palacio. Dejó atrás la ciénega y se refugió momentáneamente en un marchito bosquecillo. Había vencido un importante obstáculo, pero aún le quedaba por resolver cómo dar con Izanami entre la densa e impenetrable oscuridad del Palacio de las Tinieblas. Aquellos árboles resecos, sarmentosos, le brindarían la ayuda que necesitaba. Cortó una rama y se concentró en hacerla arder. Su espada contenía aún parte del poder ignífugo de Kagutsuchi, su último y malhadado vástago que mató a su madre. De modo que solo tenía que desplazar la energía del fuego de la espada a la rama. Era una tarea sencilla, pues una potencia como él no le resultaba difícil manejar a voluntad los elementos. Incluso de no tener otra opción, hubiera podido recurrir a los astros del cielo y usar una parte de su luz para que prendiera en la rama. Pero eso no sería necesario. Las invisibles hebras de fuego que permanecían en su espada le servirían. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la rama no ardería jamás. Cuando trató de mover la energía del fuego y desplazarla, no pudo lograr su propósito y cayó en la cuenta de que había soslayado un hecho crucial. En el Yomi, las cosas estaban desposeídas de la fuerza vital, aquella energía cósmica que fluía por la naturaleza y que constituía el universo como un organismo vivo y dinámico. Todo cuanto existía en el inframundo carecía de esa savia primigenia, de ese flujo ancestral. Si quería hacer fuego, necesitaría un material que perteneciera al mundo de la vida. Pero, ¿dónde encontrarlo? Salir del Yomi no era una opción. Una imagen acudió entonces a su memoria. Al enterrar a Izanami se había guardado la peineta de laca negra, y desde entonces la llevaba siempre consigo, oculta dentro de la ropa y bien prieta contra su pecho. Era un pequeño objeto de madera. No ardería por mucho tiempo, de modo que tendría que reservarla para el último momento. Cuando entrara en el Palacio de las Tinieblas, pensó, tendría que avanzar a ciegas hasta encontrar algunos de los pasillos o estancias que había recorrido un rato antes, y una vez allí, usar la peineta para dar con Izanami. El plan era descabellado, pero ¿qué alternativa le quedaba? Aquella era la única posibilidad de recobrar a su esposa, y aceptar una derrota le resultaba inconcebible. Recorrió, con todo el sigilo del que fue capaz, el último tramo hasta el palacio. No quería usar las puertas principales, pues el intento de forzar por allí la entrada a la morada de Izanami le parecía una temeridad, por lo que rodeó la gigantesca construcción buscando alguna otra forma de acceder al interior. Recorrió varias veces el perímetro del palacio hasta que dio con una gran grieta.
lo suficientemente amplia para penetrar en el castillo. El olor pútrido y nauseabundo que emanó del interior lo obligó a dar un paso hacia atrás. Llenándose de aire los pulmones, reunió coraje y se sumergió en aquella oscuridad. Se hallaba en un estrecho y húmedo corredor. No podía ver, pero sí sentir. Las paredes rezumaban y del techo caía un incesante y tenue goteo. Como en las otras partes del palacio, la oscuridad era allí insondable. Ningún rayo de luz, por leve que fuese, indicaba que hubiera un mundo exterior. La tiniebla era uniforme, una suerte de entidad autosuficiente, eterna e imbatible. Izanagi era capaz de caminar por el bosque en mitad de la noche sin perder jamás el rumbo, guiándose por el rumor del viento en los árboles o los ruidos de los animales. Pero allí en el Yomi, aquella habilidad no le servía de nada. Los ojos no se acostumbraban nunca a la oscuridad y los sentidos apenas captaban estímulo alguno, de modo que tuvo que conformarse con avanzar torpemente, palpando las paredes para tratar de anticiparse a cualquier obstáculo. De improviso, tras una leve curva, advirtió que el pasadizo se bifurcaba. Probó suerte con el pasillo de la izquierda. Allí la atmósfera era más seca y las paredes de ambos lados carecían de rasgos distintivos. Ni siquiera las telarañas mostraban interés por aquellas superficies desnudas. De repente, algo le rozó ligeramente el hombro izquierdo. Con involuntaria brusquedad, giró en esa dirección, pero solo sintió la misma caricia etérea, en esta ocasión en el otro hombro. Siguió rotando hasta que completó una vuelta y se quedó allí quieto, consciente de que había otra presencia en el corredor. ¿Quién hay?, preguntó, llevando la mano al pomo de la espada. De repente, sin darle tiempo a reaccionar, algo se abatió sobre él y lo envolvió como si de un manto de sombra se tratase. Primero, unas pocas. Luego, muchas manos tantearon su cuerpo cada vez más, con más brusquedad, y unas voces chirriantes volcaron palabras incomprensibles en sus oídos. Cuando quiso darse cuenta, estaba totalmente a merced del ente invisible. La criatura lo tenía totalmente agarrado, lo estaba asfixiando y le oprimía el cuerpo con una fuerza descomunal. Sus huesos crujieron y de su garganta escapó un gemido. Cayó al suelo y se quedó allí, acostado boca arriba, aplastado por aquella potencia ignota. En vano forcejeaba tratando de quitársela de encima. No solo era más fuerte y pesada que él, sino que ignoraba cómo dominarla. Sus fuerzas mermaron rápidamente y se sintió desfallecer. Se dio cuenta entonces de que esa criatura lo estaba consumiendo. Lo roía por dentro, drenándole toda su energía vital. Lo que antes había creído que eran manos y dedos tal vez fuesen bocas que se alimentaban de él, como las sanguijuelas que viven en las aguas estancadas. Y supuso que no estaba luchando contra un único ser, sino contra varios, tal vez decenas, quizás cientos, tal vez miles. Los espíritus del Yomi, los mismos que habían conseguido que Izanami comiera del fruto del bosque negro. Al tiempo que se extinguía, una serie de visiones comenzaron a invadirlo, cruzando su mente con la celeridad de una estrella fugaz, imágenes de sus primeros tiempos en Oyashima-kuni, envueltas en una bruma dorada, el cuerpo desnudo de su esposa entregado al placer, una canastilla hecha de juncos flotando a la deriva en el mar, un paseo de una tarde de verano que terminaba abruptamente en una discusión, las lágrimas surcando las mejillas de Izanami, la mirada de su hijo Kagutsuchi justo antes de que él le cortara la cabeza. Sumido en aquel creciente sopor, sintió el impulso de entregarse y dejar de luchar. Casi al borde del desmayo, consiguió recuperarse momentáneamente
y con el sentido más férreo se aferró a una imagen, una sola, y la usó como un sendero luminoso para poder salir de aquel trance. La imagen era la de Izanami de nuevo, en el valle y en el palacio de Yajirodono, abrazando a todos sus hijos. Con gran esfuerzo consiguió liberar el brazo derecho y desenvainar la espada, pero la mano con la que la sostenía temblaba violentamente. No iba a poder defenderse, estaba demasiado débil. Por otro lado, aunque lograse empuñar la espada, ¿qué esperanzas tenía de vencer a los espíritus? Aquel no parecía ser un oponente tangible como la Shikome, que había decapitado en el pantano, sino más bien era impalpable. Haciendo cuanto pudo para calmar sus nervios, intentó encontrar un plan mejor. Se sacó de entre los pliegues de la túnica la peineta y la sostuvo entre sus dedos. Entonces, cerrando los ojos, dedicó sus últimas fuerzas a invocar los rescoldos del espíritu del fuego que aún permanecían en la hoja de su espada y moverlos hasta la peineta. Unas finísimas hebras incandescentes se elevaron en el aire y la madera de la peineta adquirió primero una coloración anaranjada para tornarse casi de inmediato de un rojo violento y finalmente de un blanco cegador. Un potente resplandor se irradió en todas direcciones, e Izanagi vio un enjambre de oscuras formas retorciéndose sobre él, una maraña de espectros deformes asustados por la repentina luz que, como si fuesen columnas de humo, se juntaron en un furioso torbellino y huyeron despavoridos, algunos a través del corredor, otros fundiéndose con las paredes y el techo. Estaba casi sin aliento. Se puso en pie y echó una mirada a su alrededor. A un lado, en la misma dirección por la que se habían marchado los espíritus, se extendía un corredor que no parecía tener fin. Al otro se regresaba a la bifurcación. Decidió entonces desandar sus pasos y probar suerte en el otro pasillo. Durante un buen rato avanzó por una sucesión de galerías y salones sin volver a toparse con aquellos espíritus. No obstante, el palacio parecía tener otros modos de entorpecer sus pasos. A veces los corredores por los que avanzaba se interrumpían abruptamente, obligándolo a dar media vuelta. Otras cruzaba una puerta y tras caminar una cierta distancia se encontraba con que volvía a estar en el mismo punto de antes. La compleja sucesión de vueltas y recodos resultaba muy desorientadora y todo el tiempo se veía obligado a detenerse y poner en orden sus pensamientos para tratar de ubicar el rumbo. El sudor relucía en su frente y en su rostro comenzaba a notarse el cansancio. Afortunadamente, el fuego que ardía en la peineta no daba señales de extinguirse. Al cabo de un rato cayó en la cuenta de que la luz no era siempre uniforme, sino que iba variando. Unas veces era más potente y otras más débil, según él fuera en una dirección u otra. Con estupor y sorpresa, descubrió algo que le había pasado inadvertido. La peineta lo estaba conduciendo hasta Izanami. Quizás buscara a su antigua dueña con el mismo afán que él buscaba a su esposa. Comenzó a caminar más rápido, dejándose guiar por el fuego de la peineta. Si al doblar un recodo palidecía, desandaba sus pasos y emprendía un nuevo rumbo. Avanzando de este modo, desembocó en un salón de amplísimas dimensiones, mucho más grande que cualquiera de los espacios que había cruzado hasta entonces. De hecho, se trataba de una estancia gigantesca, tan alta y tan vasta que las paredes no parecían tener fin. Al alzar la mirada no pudo ver el techo, solo un abismo de negrura cerniéndose sobre él. Tuvo la impresión de que aquel era uno de los lugares por los que lo había conducido la Shikome, y la peineta se lo corroboró. El fuego había perdido esa extraña blancura y ardía lanzando vivos destellos anaranjados. El corazón empezó a latirle aceleradamente, como si quisiera advertirle de que se hallaba ya cerca de su objetivo. ¿Qué palabras
le dirigiría esta vez a su esposa para poderla convencer, palabras que fueran sinceras, que demostraran la sinceridad de sus sentimientos. Tenían que ser certeras e incontestables, capaces de revelar con rapidez la verdad de su alma. A su izquierda descubrió una gran puerta corredera. Se acercó de puntillas y posó la oreja sobre los paneles de madera. Le pareció escuchar un murmullo de voces procedentes del otro lado. Cautelosamente, entreabrió una de las hojas y asomó la cabeza. Lo primero que vieron sus ojos fue un aposento tan vasto y majestuoso como el anterior. Luego, en un extremo creyó distinguir a 3 figuras conversando quedamente. Su corazón se detuvo un instante cuando reparó en la mujer de espaldas, pues supo al instante de quién se trataba. Su mirada cargada de emoción recorrió los largos y oscuros cabellos, el porte elegante y gracil, la fina curva de la cintura. Izanami, balbuceó al mismo tiempo que deslizaba su cuerpo a través de la abertura hacia el interior de la estancia. La mujer se volvió hacia él abruptamente y los ojos de Izanagi se toparon con una visión espeluznante. Una visión que no olvidaría nunca. Sí, era su esposa, pero una versión aterradora de ella. Allí donde antes unos ojos brillaban con fulgor, ahora había 2 guijarros, 2 piedras de ónix en el caparazón de unas cuencas verdosas. Los labios que tantas veces había besado habían perdido su turgencia y se veían grises y agrietados. La piel de su cara se había vuelto tan fina y seca que dejaba adivinar la osamenta de la calavera. Horrorizado, Izanagi dio un paso hacia atrás. «¿Qué has hecho?», preguntó ella, llena de furia. Sus pequeños ojos, pétreos y oscuros, estaban encendidos de ira. «¿Cómo te atreves a desafiar mis órdenes? ¡Te dije que te fueras!». La voz de Izanami retumbaba contra los desnudos muros de aquella sala, de modo que parecía emanar de múltiples lugares alrededor de él. Izanagi, no obstante, se resistía a escuchar los llamados de la razón, instándolo a huir de inmediato. Pese a que su esposa avanzaba hacia él amenazadoramente, seguida de 2 shikome que se relamían como si pretendieran echarse encima de él de un momento a otro y devorarlo, aún no quería darlo todo por perdido. «Aguarda», le suplicó. «Deja que te explique». «No hay nada que explicar», gritó ella. «No quieres ver, no quieres entender. Te has obstinado en una absurda idea y estás dispuesto a hacer cualquier cosa a fin de salirte con la tuya. Pero estos son mis dominios. Mírame, yo pertenezco al Yomi y aquí me quedaré para siempre». Se detuvo a un palmo de su cara, posando en él una mirada glacial. En un tono desafiante añadió: «Tendrías que haberte marchado cuando te lo pedí». Izanagi retrocedió hacia la puerta, consciente de que el peligro acechaba detrás de las palabras que acababa de dirigirle su esposa. Llevó la mano al pomo de la espada. Entretanto, ella levantó los brazos al aire y pronunció una frase ininteligible. Al instante, el suelo comenzó a temblar ligeramente. La peineta cayó al suelo e Izanagi no acertó a recogerla, pues el temblor, lejos de amainar, fue intensificándose. Ahora era todo el salón el que no paraba de sacudirse. Las paredes crujían como si fuesen a derrumbarse en cualquier momento. De súbito Izanagi vio cómo se abría ante sus ojos una grieta en el suelo. Sin que tuviera tiempo de reaccionar, la grieta comenzó a ensancharse y a ramificarse a una velocidad prodigiosa. Izanagi dio un salto al lado para tratar de evitar aquella hendedura que crecía y pretendía alcanzarlo como si fuera un relámpago tallado en la piedra. Alzó la vista hacia su esposa y la contempló estupefacto. Izanami se había elevado y flotaba en el aire como si la sostuvieran unos hilos invisibles. A su alrededor se apiñaba un racimo de sombras.
los espíritus que lo habían atacado en el corredor, y una nutrida tropa de Shikome se amontonaba a sus pies, dispuestas a embestirlo. Ella a su vez lo miró desde lo alto con una expresión fugaz, brevísima, pero en la que se adivinaba una rabiosa decepción, como si en lugar de querer salvarla de un destino horrible, él le hubiera infligido una imperdonable traición. «Yo solo vine a liberarte de la muerte», dijo Izanagi, viendo que se le agotaba el tiempo. «Todo lo hice por ti». Ella le dedicó una sonrisa sarcástica. «Te equivocas, esposo. Lo hiciste por ti. Pero has cometido una grave equivocación». El suelo siguió cuarteándose por varios puntos y la peineta cayó al vacío, trazando un haz de luz que fue desvaneciéndose hasta apagarse. La sala quedó completamente a oscuras e Izanagi dio media vuelta y se echó a correr. A sus espaldas oyó la voz de Izanami incitando a los espíritus y a las Shikome a perseguirlo, pero él continuó corriendo al límite de sus fuerzas, atravesando corredores y estancias a ciegas, mientras a su alrededor todo se resquebrajaba, como si el palacio pretendiera también ahuyentarlo. Nunca sabría cómo alcanzó el exterior del palacio, ni cómo consiguió atravesar el pantano y la llanura hasta hallar la salida del Yomi, pues recorrió todo ese trayecto poseído de un enloquecedor frenesí, sabiendo que no solo iba tras de él un ejército de espíritus, sino también la diosa Izanami. De repente, un soplo de aire fresco lo hizo volver en sí y se halló en el barranco. Sin perder un instante, mientras al otro lado de la boca de la cueva resonaban los alaridos de la Shikome, buscó una gran roca lo bastante grande, la levantó y tapó con ella la entrada. Lo hizo por puro instinto, por miedo a que algunas de esas criaturas salieran tras él y contaminaran la tierra. «Esta piedra sella nuestra despedida», gritó, consciente de que Izanami estaba del otro lado y podía escucharlo. «Puesto que me has rechazado, ya nada nos une». «Y así debe ser», contestó Izanami. La respuesta llegó alta y clara, como si no mediara entre ellos ninguna separación física. «Pero aguarda, hay algo que debo decirte». La carrera y todo cuanto había vivido en el palacio lo habían dejado sin aliento, sumido en la más absoluta desesperación. Izanagi sentía las lágrimas agolpándose en su rostro. Deseaba marcharse de allí, olvidar todo cuanto había acontecido, aunque sabía muy bien que esto era imposible. «Ya has dicho suficiente», le recriminó él. «Desde hoy puedes considerarte libre del vínculo que antaño forjamos. Ya no eres mi esposa, ni yo soy tu esposo. Ciertamente, pero atiéndeme, nada de lo que ha pasado entre nosotros ha sido en vano. Algún día, tal como dijo Ame no Minakanushi, criaturas distintas a nosotros habitarán esta tierra. Cuando eso pase, yo me encargaré de helar sus mortales corazones y tú de insuflar vida a las nuevas almas. Tales son nuestros destinos y debemos asumirlo, sabiendo que jamás volveremos a encontrarnos». Pese a que hablaba con firmeza, Izanagi creyó percibir un trasfondo de dolor en la voz de Izanami. Él también estaba consumido por la pena ante aquella irremediable separación. Pero era cierto, tenía que admitirlo, no le quedaba más que abrazar su destino. Y el destino no era otro que la vida, lejos de Izanami y del amor que habían vivido en algún tiempo. Se acercó a la roca y posando los labios sobre la piedra fría, murmuró: «Que así se haga». De regreso a casa se detuvo junto a una pequeña cascada cuyas aguas al caer formaban una laguna cristalina.
Se despojó de todas sus ropas, las lavó y luego se metió en el agua. Agachado en el limpio y fresco torrente, miró hacia arriba e inspiró a fondo varias veces, como si quisiera absorber la luz del sol y todo el aire del cielo. Izanami había hablado con sabiduría. Juntos habían descendido a las regiones inferiores y creado la gran tierra de las 8 islas. Pero ahora sus caminos debían separarse y cada uno asumir su función dentro del equilibrio cósmico. Él como el espíritu de la creación y ella como el espíritu de la muerte. Eran labores complementarias, casi hermanas, pero a la vez tan opuestas que no permitían ningún tipo de intromisión o de injerencia entre ellos. Sin embargo, aún sabiendo que todo esto era verdad, también era consciente de que su amor por Izanami no moriría jamás. Se mojó el cabello y se lavó el pecho y también la espalda. Luego bajó la cabeza y contempló el reflejo de su cansado rostro. Hizo un cuenco con las manos, tomó un poco de agua y se limpió la cara con la intención de que el frescor le devolviera la paz y la imagen que recordaba de sí mismo. No obstante, ni aun bajo el contacto de aquella agua tan pura, consiguió sentirse mejor. Tenía la cabeza entumecida y sus pensamientos eran como las sombras huidizas del delirio. Entonces comenzó a restregarse la cara, primero el ojo derecho, luego el izquierdo y por último la nariz y la boca. Repitió la operación varias veces, mojándose las manos y frotando su rostro con fuerza. A medida que el agua resbalaba por su cara, como pequeños arroyuelos que convergían en la punta del mentón, Izanagi sentía que se desprendía de una parte de él, y se dio cuenta de que sus pensamientos se iban volviendo más claros, menos perturbadores. Ansiaba vaciarse del todo, de recuerdos y de dolores pasados, en búsqueda de ese estado sublime en el que su corazón podría hablar al unísono con el universo. Cerró los ojos y los mantuvo así unos instantes. Un leve movimiento en el agua le llamó entonces la atención, y al abrirlos, vio cómo sobre la superficie se formaba un vapor parecido a una niebla reluciente. El vapor se elevó por encima del agua, primero en finas hebras como de telaraña, luego en gruesos celajes hasta quedar dividido en 3 siluetas de humo blanco, vagas y flotantes. Izanagi alzó los ojos presa del asombro y ante su mirada estupefacta las figuras fueron volviéndose más nítidas, más definidas y mejor perfiladas. Adquirieron color y consistencia, textura y densidad. Se tornaron claras como el día y revelaron su apariencia, sus bellos rostros y los cuerpos perfectos, bien formados. Eran 2 hombres y una mujer. Cuando estuvieron listos y acabados, descendieron muy despacio, pues hasta entonces habían estado suspendidos en el aire, y sus pies se hundieron en el agua, quedando los 3 a la misma altura que Izanagi. Él dio un paso hacia atrás aturdido y se llevó las manos al pecho, negándose a creer lo que veían sus ojos. En el rostro de los 3 jóvenes acababa de reconocerse a sí mismo y a Izanami. Sí, no cabía duda, eran una mezcla de los 2. Tenían los ojos grandes y expresivos de Izanami y las facciones bien cinceladas de él. Pensó que su vista lo engañaba o que se había vuelto loco, pero al girarse vio que las 3 figuras estaban en efecto allí en el agua. Aún resistiéndose a creer que fuera de carne y hueso, Izanagi se acercó y los tocó. Sí, sus cuerpos parecían sólidos y reales, y bajo su piel desnuda percibía el pulso de la vida. Los 3 jóvenes sonrieron como si lo conocieran desde siempre. «Padre», dijo la muchacha, «no dudes más. No somos un espejismo. Somos tus hijos». Izanagi se llevó las manos a la boca. Estaba abrumado por la emoción y la sorpresa, pero aún así era capaz de comprender la maravilla de lo sucedido.
Esos 3 jóvenes eran sus hijos, de él y de Izanami, fruto de su último encuentro, de su último contacto. Habían surgido a través del agua de las abluciones y de alguna manera sorprendente eran una mezcla de la esencia de ambos. Izanagi jamás había visto criaturas más perfectas. La muchacha, cuya belleza resultaba indescriptible, poseía dulzura y a la vez determinación, una fortaleza de espíritu que hacía presagiar un magnífico destino. Decidió llamarla Amaterasu. Los 2 muchachos eran muy distintos entre sí. Uno era delicado, de facciones casi femeninas y una apariencia tan etérea como la luz de un claro de luna. El otro era alto y viril, sin revelar el menor signo de debilidad. Llamó al primero Tsukuyomi y al segundo Susanoo. Entonces, cuando les hubo dado nombres, les hizo un ademán para que lo siguieran, y los 3 salieron del agua. El sol estaba ya muy entrado en el oeste y descendía el crepúsculo. Izanagi tuvo la impresión de haber envejecido de golpe, como si el paso del tiempo hubiera caído de pronto sobre él. Notaba el cuerpo cansado y cierto abatimiento, pero también cierta nostalgia, la cual impregnaba toda su piel. Pero ya no le importaban los avatares o desgracias que lo habían golpeado. Sus 3 últimos hijos, aquellos príncipes divinos nacidos de las cenizas del amor, lo habían llenado de esperanza. Sus pisadas eran regulares y firmes, sus ojos estaban llenos de fuerza y juventud, y al contemplarlos, bañados por la rojiza luz del atardecer, supo que la verdadera historia de la gran tierra de las 8 islas no había hecho más que empezar. Muchas gracias por escucharme. Yo soy el narrador de la luna, y con gusto nos vemos en la próxima serie.